Capítulo 11. No puedo. Miras el reloj en la mesilla de luz. Son las 9:46 a.m. Te has despertado hace algunas horas y has oído movimientos en el pasillo y planta baja, pero por alguna razón no quieres moverte. Supones que eventualmente tendrás que hacerlo porque tu vejiga te lo está poniendo difícil. Quizás puedas correr al baño y luego rápidamente regresar sin que nadie lo note. Todo lo de ayer se repite en tu cabeza una y otra vez. La historia de Rebeca, cómo se abrió a ti y besarla. Rebeca tenía razón. Están teniendo una aventura y cada vez que lo piensas, tu estómago se agita y te hace sentir enferma de tanta culpa y ansiedad. Aunque si bloqueas a todos y todo lo demás de tu mente y solo recuerdas cómo Rebeca te sonreía, sus labios besándote, divulgándote su pasado, tu corazón se siente cálido y quieres hacerte una bolita y sonreírte estúpidamente. Mierda, ¿qué significa esto? ¿Significa lo que crees que significa? Ok. Quizás estés considerando la posibilidad de no ser heterosexual, pero no puedes hacer nada de eso. ¿O sí? No vas a salir ni nada. No hay nada de lo que salir, porque tú estás con Billy. ¿Cierto? Quizás ahora que besaste a Rebeca, tu lado curioso desaparezca. No habrá más sentimientos, no más misterios. No más tensión. ¿No debería hacer esto las cosas más fáciles? Fue algo de una vez y nunca se repetirá. Sí, eso debe ser. Tú ruedas tus ojos y empiezas a salir de la cama gruñendo, porque ahora en serio que necesitas ir al baño. Ya no puedes aguantar más. No sabes por qué, pero estás caminando en puntitas de pie por el pasillo que va al baño. Te falta poco para abrir la puerta, pero repentinamente alguien más lo abre del otro lado. Tú pestañeas y sacudes la cabeza cuando una pequeña y caliente nube de vapor te encierra. Oh, perdón, acabo de salir de la ducha, dice una voz. Una vez que el vapor se ha despejado, y tus ojos se ajustan a la luz, tu mandíbula se cae al piso ante la vista ante ti. Rebeca está enfrente tuyo, una toalla envuelta alrededor de su cabeza y otra más peludita alrededor de su cuerpo. Puedes ver el brillo húmedo del agua brillar sobre sus clavículas y sobre su rostro, y parece angelical. Hola, dice, como si acabara de darse cuenta que eres tú y te ofrece una suave sonrisa. Hola. Tanto decir que no habrá más tensión. Solo venía a usar el baño, dices con torpeza, mirando la mitad superior de sus pechos. Ni tienes idea de por qué le estás diciendo esto. Me imaginé. Sonríe y sus ojos parecen revelarse ante los tuyos. Parece gustarle que la mires. Las personas suelen venir al baño para usarlo. Tú observas cómo una gota de agua se desliza por su pecho hasta desaparecer debajo de la toalla, hundiéndose entre el valle. Pestañeas y levantas la mirada sintiendo cómo te sonrojas. Cierto, dices incómoda. Oye, probablemente me esté yendo pronto. Quiero regresar antes de la cena. Dice sonando decepcionada, aunque no sorprendida, con sus hombros cayendo un poco. Sí. Te acaricias la parte de atrás de tu cuello aún incómoda y tu corazón comienza a golpear de nuevo tu pecho. Es como si no pudiera soportar más de 10 segundos estando en su compañía. Así que
Me estaba preguntando si podríamos hablar. Ok. Asiente y su cabeza da un pequeño asentimiento. Voy a ir a tu habitación a secarme el pelo. Puedes hablarme luego de salir del baño si quieres. Ok. Asientes. Ella sonríe y pasa a tu lado. Cierras los ojos e intentas no desmayarte de lo cálida, húmeda y esplendorosa que se ve, o lo delicioso que huele, como a frutilla esta vez. La escuchas reír mientras se aleja e imaginas que es de ti. Tu estómago gira en respuesta a ello. Después de que has terminado en el baño, regresas a tu habitación y cierras la puerta detrás de ti. Rebeca está sentada en el piso con el secador de pelo y un cepillo enfrente al espejo completo. Tú simplemente la miras en reflejo. Espero que no te importe. Aquí el espejo es más grande. No pasa nada, dices y empiezas a jugar con tus manos. Ella te mira sospechando. ¿Estás bien? Asumo que quieres hablar de lo que pasó ayer. Tú tragas y asientes, de pronto incapaz de formar palabras. Ok. Suspira, dándote una sonrisa tímida en el espejo. Bueno, a mí en serio que me gustó besarte, pero ¿a ti te gustó? Pregunta y probablemente sea la primera vez que la escuchas insegura de sí misma. Oh, sí, sí me gustó, dices lentamente, difícilmente creyendo que están teniendo esta conversación. Quiero decir, ríes de forma vacía. Fue el mejor maldito beso que me han dado, para ser honesta. Te mira y se muerde el labio inferior. Sus dedos comienzan a recorrer su clavícula como si estuviera nerviosa. En vez de responder algo, simplemente se saca la toalla de la cabeza y su cabello cae lacio y húmedo hasta su cintura. Tú solo la miras. Se supone que estarían hablando. No puede volver a pasar, Fane, te dice. Cierto, concuerdas, pero tu voz suena a que no estás de acuerdo con eso. Aunque anoche dijiste que querías besarme de nuevo, ¿significa que ahora no quieres besarme? Pregunta frunciendo el rostro. ¿Ahora? ¿En este momento? En este momento. Ella dice firmemente y te mira con seriedad. No logras respirar. ¿Te divierte ir y venir conmigo? Quiero decir, estás provocándome y estando cerca, pero entonces... El muerto riéndose del degollado, ¿eh? Ella te intercepta y te sonríe. Tú también vas y vienes conmigo, Frin, dice tristemente y levantándose de hombros. Tú sacudes tu cabeza porque la verdad es que no puedes discutir eso, así que simplemente caminas hacia la cama. Toda esta situación es un quilombo. Mira, Rebeca. Suspiras con impaciencia, sentándote en tu cama. Sus ojos te miran mientras continúa cepillando su húmedo cabello sentada en el piso. Primero dices que esto está mal, y al rato me estás llamando para decirme que estás desnuda y pensando en mí. ¿Qué se supone que debo pensar? Te dije que solo podemos coquetear, te dice severamente. Y mira lo que me hiciste hacer. Siseas y miras a la puerta para asegurarte que está cerrada. Nos besamos ayer. Rebeca suelta una risa corta. — Frin, voy a asumir que tu memoria está fallándote.
pero no fue mi coqueteo lo que llevó a que nos besáramos. Tú me besaste a mí. Yo estaba llorando y quería estar sola. Fuiste tú la que se quedó y fuiste tú la que me besó, incluso cuando te avisé, justo antes, que no deberías. Encuentras difícil tragar y simplemente la miras porque mierda, tiene razón. Comienzas pero sin saber qué decir. Yo solo quería que dejaras de llorar. Y la respuesta normal es la de besar a una persona cuando está llorando. Los amigos suelen solamente abrazarse, comer helado o algo así. ¿Sabías? Tú giras los ojos. Pero tú sabes cómo me hace sentir. De hecho, no, dice bajando el cepillo y mirándote a través del espejo. ¿Qué soy para ti, Frin? Dime, ¿una amiga? ¿Una amiga con derechos? ¿Un coqueteo? ¿Tu terapeuta? ¿Qué? ¿Cómo es que te hago sentir? Tu corazón golpea fuerte contra tu pecho y desearías haberte callado porque ahora no puedes pensar qué decir. Mierda, sientes que vas a largarte a llorar. Sí, sientes que tus ojos pican y tienes que parpadear varias veces y apretar el estómago para detener las lágrimas. Tú me haces sentir, susurras, escuchando tu propia voz temblar. La expresión en el rostro de Rebeca se ha ido y ahora ha volteado en el suelo para mirarte. Te dije que nadie me hace sentir como tú. Me hace sentir tan grande y a la vez pequeña, tan especial e importante, pero a la vez tan jodidamente insignificante. Me haces sentir que estoy cayendo cuando estoy parada y te extraño cuando te vas. Te extraño tanto que duele. Siento que estoy dormida cuando no estoy contigo, que nunca he vivido hasta que te conocí. Cada vez que ríes o sonríes, juro que pienso que me voy a morir. Y la verdad estaría bien si así fuera. Pestañea y apretando los labios se encoge al apartar la mirada. Tú aún sientes que tu corazón galopa con fuerza y que vas a vomitar. Ok, dice despacio, con resignación. Dejaré de coquetear contigo, si eso hace que tu vida sea más fácil. Tragas y asientes. Gracias. Pero, Frin, dice despacio, fijando su mirada en la tuya. Eso no evitará que te enamores de mí. Tu corazón hace un alto y sientes una extraña sensación bajar por tu espina. ¿Qué? No estoy... Te detienes y la miras sin poder creerlo. Tu corazón comienza a golpear tu pecho con más fuerza y casi puedes sentir la sangre corriendo hacia tus mejillas y orejas. ¿Cómo te atreves a asumir que yo... Nuevamente te detienes porque no tienes idea de qué decir. Todo tu cuerpo está en pánico y es como si estuvieras debatiéndote frenéticamente entre el haberse dado cuenta, la vergüenza y la ira. Decides por la ira. No me estoy enamorando de ti. Bufas y frunces el ceño. ¿Podría ser más arrogante? La mirada de Rebeca cae al suelo y de pronto se ve mucho más miserable. Entonces, no te estás enamorando de mí. Susurra sin siquiera mirarte
y tú no puedes saber si tiene pena de ti o si en serio está dolida. Es solo que, por cómo describías tus sentimientos, sonaba mucho a... Dice cortándose también y sin terminar su frase. Te parece que tu enojo jamás desapareció tan rápido en tu vida. Sientes los músculos aflojarse y al exhalar toda la ira deja tu cuerpo. Te levantas de la cama y te arrodillas en el suelo para estar frente a ella. No sé la respuesta a esa pregunta, dices honestamente. Ella siente un poco y te mira. Sus usualmente calmados ojos están oscuros y tormentosos. De pronto recuerdas que ella estaba muy triste ayer. Estabas tan concentrada en ti misma que lo olvidaste. ¿Te sientes mejor hoy? Ayer parecías estar bastante mal. Sí, supongo. Creo que tan solo abriste viejas heridas, dice rápidamente, alejando su mirada. Lo siento, murmura sintiéndote genuinamente culpable. Ella te vuelve a mirar, su rostro más iluminado cuando forma una amplia sonrisa. Está bien, me animaste. Ríes nerviosa y sientes que le han dado alas a tu corazón y ahora revolotea por tu pecho. Mejor vete, dice, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Desayuna algo y vete. Será un largo viaje de regreso. Sí, dices monótonamente y sin desear irte. Desearía que también regresaras, admites, tu corazón aún aleteando de una forma que empieza a hacerte sentir incómoda. Lo haré, dices simplemente y dándote una sonrisa formal. ¿Qué? Pregunta sorprendida y sin poder evitar una sonrisa. ¿Vas a volver a darme terapia? Preguntas emocionada. No. ¿Qué? ¿Por qué no? Dices frunciendo el ceño, confundida. Técnicamente sigo en vacaciones, pero no tengo intención de retomar mis sesiones contigo, Frin. Como te dije, quiero que te quedes con Min por un rato. Tú gruñes sintiéndote estúpidamente rechazada. Pero vas a volver a la ciudad, ¿cierto? La señora Unsar dice que no necesita de mi ayuda por 3 semanas, dice con una pequeña sonrisa. ¿Cuándo te volveré a ver? Preguntas rápidamente. Ok, quizás no te esté dando consejos, pero no va a estar en un estado diferente. Esto solo puede ser bueno. Rebeca inclina su cabeza y sus ojos se mueven ligeramente como si estuviera pensando. Tienes mi número. Además, estaré cerca, dice ambiguamente. Tú solo asientes la cabeza mientras te levantas y sintiendo que esta conversación ha llegado a su fin, caminas lentamente hacia la puerta. Te giras antes de agregar. Hey Becky, me alegra mucho de que no vayas a estar tan lejos de mí. Mierda. ¿Qué es toda esta honestidad, sentimientos y cosas? Oh, no sé, Frin. Creo que sigo bastante lejos de ti. Suspira. Sientes las alas de tu corazón morir y hundirse. Tú frunces las cejas e intentas abrir la boca para responder, pero ella rápidamente enciende el secador de pelo
y suena ruidosamente por toda la habitación. Tú te vas, sintiéndote totalmente confundida y muy triste.